padres exigieron que vendiera mi casa para pagar la deuda de $190 de mi hermana después de cortarme hace 5 años. Pero esta vez fui yo quien puso las reglas. Reddit, no sé ni por dónde empezar. Siento un nudo en la garganta, una presión que me dificulta tragar, como si tuviera una piedra atascada en el esófago. Todo esto es un desastre monumental, una maraña de emociones negativas que me ahogan, y necesito desahogarme con alguien, aunque sean desconocidos en Internet. Creo que la mejor manera de explicarles este infierno, este torbellino de reproches, silencios y manipulaciones, es empezando desde el principio. Así que, aquí va, inhalen profundamente conmigo, porque esta historia es larga y dolorosa. Crecí en Quito, en una familia. Bueno, aparentemente normal. Nuestra casa, de 2 pisos y fachada color crema desgastado por el sol, se alzaba en una calle tranquila. Era modesta, con los muebles justos y necesarios, pero tenía un pequeño patio trasero donde mi mamá cultivaba hierbas aromáticas. El olor a menta, hierbabuena y albahaca siempre se colaba por las ventanas, impregnando cada rincón de la casa con una fragancia fresca y terrosa. Nada del otro mundo, un hogar común y corriente, pero era nuestro hogar. Mi papá, un hombre de pocas palabras y manos callosas, trabajaba como mecánico en un taller del centro. Siempre llegaba tarde, con el overol manchado de grasa y el olor a gasolina tan impregnado en la ropa que parecía formar parte de él. Mi mamá, ama de casa de delantal floreado y manos hábiles para la cocina, siempre estaba preocupada por tener la comida lista a tiempo y la casa impecable. Recuerdo el sonido de su aspiradora los sábados por la mañana, un zumbido constante que marcaba el inicio del fin de semana. Y mi hermana, mi hermana era otra historia. Gabriela, mi hermana menor, siempre fue la princesita de la casa, la niña de los rizos dorados y la sonrisa encantadora. La consentida, la que recibía más atención, a la que se le perdonaba todo. ¿Rompía un jarrón jugando a la pelota en la sala? Fue un accidente, mi amor. ¿Sacaba malas notas en el colegio? Es que la profesora la tiene entre ojos. Mientras tanto, yo, con mi cabello castaño lacio y mis gafas de montura gruesa, era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba con los quehaceres, la que soñaba con ser independiente, con escapar de ese rol predefinido. Recuerdo pasar horas en mi habitación, un pequeño espacio con paredes color celeste pastel y un póster de la Vía Láctea pegado sobre mi cama, estudiando bajo la luz de un pequeño escritorio de madera, mientras escuchaba a mi hermana reír a carcajadas en la sala, rodeada de la atención de mis padres. No es que me molestara su felicidad, realmente no, pero a veces sentía una punzada en el pecho, una sensación de invisibilidad. Como si mi esfuerzo constante, mi dedicación, pasaran desapercibidos, mientras que cualquier ocurrencia de Gabriela, por más insignificante que fuera, era motivo de celebración y aplausos. «Mira qué graciosa es tu hermana», decía mi madre con una sonrisa. Mi padre asentía, con los ojos brillando de orgullo. Y yo, con mi libro abierto sobre el escritorio, tragaba saliva y volvía a mis apuntes, sintiendo un vacío crecer en mi interior. Desde pequeña, mi sueño era tener mi propio espacio, un lugar donde pudiera ser yo misma, sin la presión constante de ser la hija perfecta, sin la sombra de la princesita eclipsando mis logros. Un refugio donde pudiera respirar, pensar, simplemente ser asterisco. Así que, después de graduarme de la universidad como arquitecta, me dediqué en cuerpo y alma a trabajar. Ahorré cada centavo, renuncié a salidas con amigos, a viajes, a caprichos. Recuerdo las noches en vela frente a la computadora, trabajando horas extras para terminar un proyecto, el cansancio acumulado en mis hombros, la taza de café frío sobre el escritorio. Todo con un objetivo en mente, mi propia casa. Y después de años de sacrificio, lo logré. Compré una pequeña casa en un barrio tranquilo, con un jardín lleno de flores de colores vibrantes. Era mi refugio, mi pequeño paraíso, un espacio construido con mis propias manos, con mi propio sudor y esfuerzo. Recuerdo la sensación al recibir las llaves, el metal frío y pesado en la palma de mi mano. La emoción de abrir la puerta por primera vez, el crujido de la madera nueva, el olor a pintura fresca, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Sentí que, por fin, estaba en mi hogar. Un hogar mío. Un logro que me llenó de orgullo, una prueba tangible de mi esfuerzo y dedicación. Por primera vez, sentí que realmente había conseguido algo importante, algo solo para mí. Una sensación de libertad, de independencia, que jamás había experimentado. Pero esa felicidad efímera,
Ese respiro de aire fresco en medio de la asfixiante atmósfera familiar. No duraría mucho. Algo se estaba gestando, una tensión invisible, un monstruo silencioso que se cernía sobre mi familia, y que pronto explotaría, destrozando todo a su paso, incluyendo mi recién encontrada paz. No lo sabía entonces, pero la compra de mi casa, mi mayor logro, mi símbolo de independencia, se convertiría en la semilla de un conflicto que cambiaría mi vida para siempre. Y todo por mi hermana, Gabriela, la princesita de la casa. La que siempre conseguía lo que quería. La relación con mi familia, que nunca había sido precisamente idílica, empezó a deteriorarse aún más después de que me mudé. Es difícil de explicar, Reddit, pero era como si mi independencia, mi logro, les hubiera molestado. Como si mi casa, mi pequeño santuario, fuera una afrenta directa a la unidad familiar que tanto pregonaban. Las llamadas, que ya eran esporádicas, se volvieron aún más escasas. Antes, mi madre me llamaba al menos una vez por semana, para preguntarme cómo estaba, para contarme los chismes del barrio, para recordarme que la familia es lo primero. Ahora, las llamadas se reducían a un par de veces al mes, frías, distantes, llenas de silencios incómodos y preguntas indirectas que me dejaban con un mal sabor de boca. ¿Y cómo va todo por allá? Asterisco solita asterisco. Me preguntaba mi madre, con un tono que no podía descifrar, una mezcla de curiosidad y reproche. Bien, mamá, todo bien, respondía yo, apretando el teléfono con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y, no extrañas la casa? No extrañas, asterisco a nosotros asterisco, insistía ella, su voz cargada de una dulzura empalagosa que me ponía los pelos de punta. Los visito pronto, mamá, respondía yo, evadiendo la pregunta, sabiendo que esa promesa era una mentira piadosa. No los extrañaba, no extrañaba la tensión constante, la sensación de ser observada, juzgada, comparada constantemente con Gabriela. No extrañaba los comentarios sutiles, las indirectas venenosas disfrazadas de preocupación. Tu hermana está pasando por un momento difícil, me decía mi madre en otra ocasión, su voz ahora teñida de una tristeza fingida. Necesita nuestro apoyo, y ahí estaba, la inevitable solicitud de dinero, el chantaje emocional disfrazado de preocupación familiar. Claro, mamá, ¿qué necesita?, preguntaba yo, resignada, sabiendo que cualquier intento de negarme sería inútil. Ya sabes, cosas de jóvenes, salidas, ropa, respondía ella, vagamente. Y yo, tragando saliva, transfería una cantidad de dinero que me dolía en el alma, sabiendo que ese dinero probablemente terminaría financiando los caprichos de Gabriela, mientras yo me apretaba el cinturón para pagar las cuotas de mi casa, mi símbolo de independencia, la causa de su aparente desaprobación. Las visitas a la casa familiar se convirtieron en una tortura. Cada vez que cruzaba el umbral de la puerta, sentía una opresión en el pecho, una sensación de asfixia. La casa, que antes había sido mi hogar, ahora se sentía como una prisión. Cada objeto, cada mueble, cada rincón, me recordaba mi pasado, mi rol de hija responsable, la sombra de Gabriela. Las conversaciones eran superficiales, forzadas, llenas de silencios incómodos que resonaban como un eco en la sala. Mi padre, sentado en su sillón favorito, con el periódico en las manos, apenas levantaba la vista para saludarme. Mi madre, ocupada en la cocina, me lanzaba miradas furtivas, cargadas de un reproche silencioso que no podía descifrar. Y Gabriela, radiante, con su sonrisa de siempre, me contaba sus últimas aventuras, sus compras, sus conquistas, sin darse cuenta, o quizás sí, del abismo que se abría entre nosotras. Mira la casa que se ha comprado, exclamaba Gabriela en una ocasión, con un tono de falsa admiración. Toda una señora arquitecta, y yo, con una sonrisa tensa, asentía, sintiendo la mirada inquisidora de mis padres clavada en mi espalda. Sí, es pequeña, pero es mía, respondía yo, con un dejo de orgullo que intentaba disimular. Claro, asterisco tuya asterisco, repetía mi madre, con un énfasis que me hacía sentir incómoda. Mienter, haz tu hermana, y ahí empezaba de nuevo el lamento, la comparación, la culpa. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, un abismo insalvable que crecía con cada visita, con cada llamada, con cada silencio incómodo. Y yo, atrapada en esa telaraña de reproches y manipulaciones, me sentía cada vez más sola, más aislada, más perdida. La casa, mi refugio, mi símbolo de independencia, se había convertido en un muro que me separaba de mi familia. Un muro que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo,
con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mi deseo de libertad. Y aunque a veces me preguntaba si había valido la pena, si el precio de mi independencia era la soledad, la respuesta siempre era la misma, sí. Prefería la soledad a la asfixia, la libertad a la prisión, mi casa, mi pequeño santuario, al teatro de la familia perfecta. No sabía entonces que la tormenta estaba a punto de desatarse, que la tensión acumulada durante años explotaría con la fuerza de un huracán, arrasando con todo a su paso. No sabía que mi hermana, la princesita de la casa, la causa de tantos silencios y reproches, sería la detonante de un conflicto que cambiaría mi vida para siempre. Un conflicto que me obligaría a enfrentarme a mis padres, a mi familia, a mí misma. Un conflicto que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad, la familia. Han pasado 5 años, 5 años de una calma tensa, de llamadas esporádicas y cumpleaños celebrados a distancia. 5 años en los que construí mi vida, mi carrera, mi propia familia, una familia de amigos y colegas, de risas compartidas y cenas improvisadas en mi pequeño jardín. 5 años en los que, por fin, pude respirar. Y entonces, un sábado por la mañana, mientras regaba las petunias que tanto esmero me costaba mantener vivas, sonó el timbre. No esperaba visitas, el corazón me dio un vuelco, un mal presentimiento se apoderó de mí, como una sombra fría recorriendo mi espalda. Me sequé las manos en el delantal, intentando controlar el temblor, y me asomé por la mirilla. Ahí estaban, mis padres, de pie en mi puerta, con la misma expresión de culpabilidad que tenían cuando me regañaban de niña por romper algún adorno de la sala. Mi madre, con su cabello canoso recogido en un moño apretado, apretaba un pañuelo entre sus manos. Mi padre, encorvado por el peso de los años, evitaba mi mirada. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y ¿esperanza? ¿Por qué estaban aquí, después de tanto tiempo? ¿Qué querrían? Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón, y abrí la puerta. Hola, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El chirrido de la puerta al cerrarse pareció amplificarse en el silencio. Mis padres entraron, con pasos vacilantes, como si no estuvieran seguros de si eran bienvenidos. Se sentaron en el sofá de la sala, con la rigidez de 2 extraños. Yo, de pie frente a ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho, los observaba en silencio, esperando una explicación. Intentaron hacer una pequeña charla, preguntándome por el trabajo, por la casa, por la vida en general. Preguntas superficiales, vacías, que rebotaban en las paredes como pelotas de ping-pong. Yo respondía con monosílabos, sintiéndome cada vez más incómoda, más tensa. La atmósfera era densa, cargada de una tensión invisible que se podía cortar con un cuchillo. Sabía que había algo más, algo que escondían bajo esa fachada de falsa cordialidad. Y no me equivocaba. Después de unos minutos de charla insustancial, mi madre carraspeó, jugueteando con el pañuelo entre sus dedos. Mi padre suspiró, mirando al techo como si buscara respuestas en las grietas del yeso. Hija, empezó mi madre, con una voz trémula, tenemos que hablar contigo de algo importante. Mi corazón se aceleró. Sabía que ese algo importante no era nada bueno. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Mi madre me miró a los ojos, con una expresión de ¿súplica? Es Gabriela, dijo, con la voz entrecortada. Tu hermana está en problemas. Cerré los ojos por un instante, intentando controlar la rabia que empezaba a hervir en mi interior. Siempre Gabriela. Todo siempre giraba en torno a Gabriela. ¿Qué ha hecho ahora? Pregunté, con un tono más cortante de lo que pretendía. Mi madre bajó la mirada, apretando aún más el pañuelo entre sus manos. Siglo, tiene una deuda, dijo, en voz baja, casi un susurro. Una deuda, grande. Mi padre intervino, con la voz ronca, $190.000. La cifra resonó en la sala como un disparo. $190.000, una cantidad absurda, desorbitada. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho Gabriela para acumular semejante deuda? Los miré a ambos, buscando una explicación, una justificación, algo que diera sentido a esa locura. Pero solo encontré silencio, miradas evasivas, culpabilidad. Y entonces, mi madre, con la voz cargada de una desesperación que me heló la sangre, pronunció las palabras que detonarían el conflicto, las palabras que se convertirían en la gota que colmaría el vaso. Necesitamos que nos ayudes, hija. Necesitamos que vendas tu casa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada.
Una bofetada invisible, pero que me dejó la cara ardiendo, las orejas zumbando. $190.000. Mi casa. Vender mi casa. Las palabras resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un mantra macabro. ¿Vender mi casa? Mi refugio, mi sueño, el resultado de años de sacrificio, de noches en vela, de renunciar a todo lo que me gustaba. ¿Venderla para pagar las deudas de mi hermana, la princesita, que siempre lo había tenido todo? La rabia, contenida durante tantos años, explotó en mi interior como una bomba atómica. Sentí un calor intenso subir por mi garganta, un nudo en el estómago que me impedía respirar. Después de 5 años de silencio, de llamadas esporádicas y cumpleaños celebrados a distancia, ¿solo me buscaban por dinero? ¿Así era como funcionaba la unidad familiar que tanto pregonaban? ¿Sacrificar mi vida, mi futuro, para salvar a la niña mimada que nunca había aprendido a asumir las consecuencias de sus actos? No, dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza. No voy a vender mi casa. Las palabras salieron de mi boca como un torrente de rabia, de dolor, de resentimiento acumulado durante años. Mi madre me miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Mi padre, por primera vez, levantó la vista del techo, sus ojos clavados en mí con una mezcla de sorpresa y decepción. Pero, hija, balbuceó mi madre, con la voz temblorosa. Es tu hermana, necesita nuestra ayuda. ¿Mi ayuda? Repetí, con una risa amarga que me arañó la garganta. ¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que han hecho? ¿Después de años de silencio, de reproches, de hacerme sentir culpable por vivir mi vida? ¿Ahora necesitan mi ayuda? Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a llorar. No les daría esa satisfacción. No les permitiría verme vulnerable. Tu hermana está desesperada, insistió mi padre, con un tono de voz que intentaba sonar autoritario, pero que se quebraba con cada palabra. Podrían embargarle la casa, podría ir a la cárcel. ¿Y eso es problema mío? Pregunté, con la voz fría, cortante. Es problema asterisco nuestro asterisco, hija, corrigió mi madre, con un tono de reproche que me hizo hervir la sangre. Somos una familia, tenemos que apoyarnos. ¿Familia? Repetí, con un sarcasmo que me sorprendió a mí misma. ¿Familia? ¿Ustedes se acuerdan de lo que significa la palabra familia? Porque yo no lo recuerdo. Lo único que recuerdo son reproches, comparaciones, la sensación constante de no ser suficiente. Recuerdo sus silencios, sus miradas de desaprobación, sus llamadas esporádicas llenas de indirectas venenosas. Recuerdo cómo me hicieron sentir culpable por comprar esta casa, por perseguir mi sueño, por intentar ser feliz. ¿Y ahora me hablan de familia? Ahora me piden que venda mi casa, mi refugio, el único lugar donde me siento segura, para salvar a la princesita que siempre lo ha tenido todo. Mi madre, con su tono habitual de reproche, me dijo, es tu obligación como hija salvar el honor de la familia. Esa frase, esa maldita frase, fue la gota que colmó el vaso. La rabia, contenida hasta ese momento, explotó en mi interior con la fuerza de un volcán en erupción. Sentí que me temblaban las manos, que el corazón me latía a 1000 por hora, que la sangre me hervía en las venas. ¿Mi obligación? Grité, sin poder contenerme. ¿Mi obligación? Mi única obligación es salvar el honor de una familia que nunca me ha valorado, que nunca me ha respetado, que solo me busca cuando necesita algo. ¿Esa es mi obligación? Me quedé sin aliento, el pecho subiendo y bajando con violencia. Los miré a ambos, con una mezcla de rabia, decepción y una profunda, infinita tristeza. No, dije, con la voz ronca, pero firme. No voy a vender mi casa. No voy a sacrificar mi vida por la de Gabriela. No voy a seguir siendo la hija responsable que siempre limpia los desastres de la princesita. Se acabó. Me niego. El silencio que siguió a mi negativa fue denso, pesado, como una losa invisible que nos aplastaba a los tres. Mi madre, con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado, empezó a sollozar. Unos sollozos suaves al principio, que fueron creciendo en intensidad, convirtiéndose en un llanto desgarrador, teatral, que me arañaba los nervios. Mi padre, con la mirada fija en el suelo, se frotaba las manos con nerviosismo, sus nudillos blancos como el mármol. La tensión en la sala era palpable, asfixiante. Sentí una punzada de ¿culpa? No, no era culpa. Era incomodidad, el malestar visceral que siempre me producía el drama familiar, el espectáculo del sufrimiento, la manipulación emocional en su máxima expresión. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me reprochó mi madre, entre sollozos. Es tu hermana, tu propia sangre, ¿cómo puedes abandonarla a su suerte?
La palabra, abandonar, resonó en mis oídos, cargada de un significado perverso, retorcido. ¿Abandonar? Ellos no me habían abandonado a mí, con sus silencios, sus reproches, su favoritismo descarado hacia Gabriela. No la estoy abandonando, respondí, con la voz tensa. Simplemente me niego a sacrificar mi vida para pagar sus errores. Ella es adulta, responsable de sus actos. Mi padre levantó la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza fingida que me revolvió el estómago. No entiendes, hija, dijo, con voz trémula. Es una situación muy complicada. No es solo el dinero. Es el honor de la familia. El honor de la familia. Otra vez esa frase, ese concepto arcaico, asfixiante, que siempre había pesado sobre mí como una cadena invisible. El honor de la familia, que siempre se traducía en sacrificar mi felicidad, mis sueños, mi propia vida, por el bien de la princesita de la casa. El drama escaló a niveles insospechados. Mi madre, ahora de rodillas, se aferraba a mis piernas, suplicándome entre llantos que recapacitara, que tuviera compasión de su hija, que no la dejara morir en la calle. La escena era grotesca, surrealista, como sacada de una telenovela barata. Sentí una mezcla de rabia, asco y una profunda, infinita lástima por esa mujer que, en su desesperación, recurría a la manipulación más vil. Mi padre, de pie junto a ella, me miraba con reproche, con una mezcla de dolor y ira. ¿De verdad prefieres tu comodidad a la vida de tu hermana?, me preguntó, con la voz cargada de un rencor que me heló la sangre. No es comodidad, respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. Es mi vida, mi futuro. No puedo, quiero sacrificarlo todo por alguien que nunca ha hecho nada por mí. Las súplicas se convirtieron en acusaciones, en reproches, en un torrente de palabras venenosas que me golpeaban como puñales. Me acusaron de ser egoísta, insensible, de no tener corazón. Me recordaron todo lo que habían hecho por mí, omitiendo convenientemente todos los silencios, todos los reproches, todas las veces que me habían hecho sentir culpable por simplemente existir. Te dimos todo lo que necesitabas, gritó mi madre, con la voz ronca por el llanto. Te educamos, te vestimos, te alimentamos. ¿Y así nos lo pagas? ¿Me lo cobran ahora?, pregunté, con una risa amarga que me arañó la garganta. ¿Me cobran por haber crecido, por haberme independizado, por haber construido mi propia vida? El drama continuó durante horas, una espiral de llantos, reproches y manipulaciones que parecía no tener fin. Yo, sentada en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho, los observaba en silencio, sintiendo un vacío crecer en mi interior. Un vacío que no era tristeza, ni culpa, ni siquiera rabia. Era indiferencia, una profunda, desoladora indiferencia hacia esa familia que, en su desesperación, había mostrado su verdadera cara, una cara fea, mezquina, egoísta. Una cara que yo, en mi ingenuidad, había intentado ignorar durante años, aferrándome a la idea de una unidad familiar que nunca había existido. Finalmente, exhaustos, derrotados, se levantaron para irse. Mi madre, con los ojos hinchados y el rostro surcado por las lágrimas, me lanzó una última mirada, una mirada llena de reproche, de dolor, de odio. Oh, mi padre, sin decir palabra, me dio la espalda y salió de la casa, su figura encorvada perdiéndose en la oscuridad de la noche. Yo me quedé sola, en silencio, con el eco de sus llantos, de sus reproches, resonando en las paredes de mi casa, de mi refugio, del único lugar donde, a pesar de todo, me sentía segura. La puerta se cerró tras ellos con un clic metálico que resonó en el silencio de la casa. Me quedé ahí, de pie, en medio de la sala, con la respiración agitada, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. El aire, denso, cargado aún con el olor a perfume barato de mi madre y el tabaco rancio de mi padre, me asfixiaba. Me dejé caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. El silencio, roto solo por el tic-tac insistente del reloj de pared, amplificaba mis pensamientos, una maraña confusa de rabia, decepción, tristeza y una punzante, insidiosa duda. ¿Había sido demasiado dura? La pregunta, como una serpiente venenosa, se enroscaba en mi mente, inyectándome su veneno. ¿Realmente era mi obligación ayudarlos? ¿Debía sacrificar mi casa, mi estabilidad, mi futuro, para pagar las deudas de mi hermana, deudas que yo no había contraído, errores que yo no había cometido? $190.000. La cifra bailaba ante mis ojos, una suma obscena, desorbitada. El precio de mi libertad,
de mi independencia. El precio de la paz familiar. ¿Valía la pena? Me froté las sienes, intentando aliviar la presión que sentía en la cabeza. Recordé la mirada de mi madre, sus ojos enrojecidos, suplicantes. Recordé la voz temblorosa de mi padre, sus palabras cargadas de reproche y decepción. Es tu hermana, tu propia sangre. La frase resonaba en mi cabeza, un eco insistente que me taladraba los oídos. ¿Era tan insensible, tan egoísta, como ellos decían? ¿Realmente no me importaba mi hermana, mi familia? Un escalofrío recorrió mi espalda. La duda, como una garra fría, se aferraba a mi corazón, estrujándolo con fuerza. Cerré los ojos, intentando acallar el ruido de mis pensamientos. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, buscando la calma que parecía haberse esfumado. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, los recuerdos empezaron a aflorar, imágenes nítidas, dolorosas, que me golpeaban con la fuerza de un mazo. Recordé los años de silencio, las llamadas esporádicas, los cumpleaños celebrados a distancia. Recordé las miradas de desaprobación, los comentarios sutiles, las indirectas venenosas. Recordé la presión constante, la sensación de no ser suficiente, la sombra de Gabriela eclipsando mis logros. Recordé todas las veces que me habían hecho sentir culpable por perseguir mis sueños, por construir mi propia vida, por simplemente ser yo misma. Recordé las innumerables ocasiones en que había cedido a sus presiones, a sus chantajes emocionales, enviando dinero que me dolía en el alma, sabiendo que ese dinero probablemente terminaría financiando los caprichos de Gabriela, mientras yo me apretaba el cinturón para pagar las cuotas de mi casa, mi símbolo de independencia, mi pequeño refugio. Y entonces, con una claridad repentina, entendí que la culpa, la duda, la incomodidad que sentía, no eran más que el resultado de años de manipulación, de una dinámica familiar tóxica que me había mantenido atrapada en un ciclo de dependencia y sacrificio. Entendí que, por primera vez, había puesto mis necesidades por encima de las de ellos. Había dicho, no, había defendido mi espacio, mi futuro, mi derecho a ser feliz. Y aunque dolía, aunque la duda seguía ahí, como una pequeña herida supurando en mi interior, sabía que había hecho lo correcto. Sabía que, por fin, había roto las cadenas que me ataban a ese pasado asfixiante, a esa familia que, en su egoísmo, había olvidado el verdadero significado de la palabra amor. La tensión en mi pecho empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de ¿liberación? No, no era liberación. Era paz, una paz frágil, precaria, pero real. La paz que da el saber que, por primera vez, había elegido mi propio camino, mi propia felicidad. Y aunque el camino por delante se vislumbraba incierto, lleno de obstáculos, sabía que lo recorrería con la cabeza alta, con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Por mí, solo por mí, no dormí en toda la noche. Daba vueltas en la cama, con la cabeza llena de reproches, de dudas, de la cara desencajada de mi madre. $190.000. La cifra seguía martillándome el cerebro, un eco insistente que no me dejaba en paz. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había alguna forma de ayudarlos sin tener que vender mi casa, mi santuario? Me levanté al amanecer, con el cuerpo agotado y la mente en blanco. Preparé un café fuerte, negro, como el asfalto que se veía desde mi ventana. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una solución, una salida a este laberinto sin salida. Y entonces, mientras el café caliente me quemaba la garganta, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Una idea arriesgada, quizás incluso cruel, pero la única que se me ocurría. Recordé las conversaciones con mi abuelo, antes de que falleciera. Me había hablado de su herencia, de cómo la había dividido entre sus dos hijas, mi madre y mi tía. Una parte en efectivo, y otra en propiedades. Mi parte, la que me correspondía por derecho, estaba intacta, esperando a que la reclamara. Una cantidad considerable, suficiente para mucho. Llamé a un abogado, un amigo de la universidad, y le expliqué la situación. Le pedí que preparara los documentos necesarios, que investigara la forma de proteger mi casa, de blindarla contra cualquier intento de mis padres de usarla para pagar las deudas de Gabriela. Y luego, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, llamé a mis padres. Les pedí que volvieran al día siguiente. Tengo algo que decirles, dije, con una voz que intentaba sonar serena, pero que temblaba ligeramente. Pasé el resto del día como una autómata. Ordené la casa, preparé café, repasé mentalmente lo que iba a decirles. La tensión me carcomía por dentro, una sensación de anticipación mezclada con miedo, con incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían? ¿Lo entenderían? ¿O me odiarían aún más?
Al día siguiente, puntuales como siempre, aparecieron en mi puerta. Los mismos rostros desencajados, las mismas miradas de culpabilidad. Los invité a pasar, les ofrecí café, que rechazaron con un gesto de la mano. La atmósfera era densa, cargada de una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. Mi abogado, sentado a mi lado, con una carpeta llena de documentos sobre la mesa, observaba la escena en silencio. Les he pedido que vengan porque tengo algo importante que decirles, empecé, con la voz firme, aunque sentía un temblor en las manos. Antes de que sigan con sus reproches, con sus llantos, con sus intentos de manipularme, quiero que sepan que ya he tomado una decisión. Mi madre abrió la boca para hablar, pero la interrumpí con un gesto de la mano. No, mamá, déjame terminar. Sé que están preocupados por Gabriela, por sus deudas. Sé que esperan que yo venda mi casa para ayudarla. Pero no voy a hacerlo. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que me sorprendió. Mi madre empezó a sollozar, mi padre me miró con una expresión de incredulidad. Sin embargo, continué, no quiero que piensen que soy insensible, que no me importa mi familia. He decidido ayudarlos, pero a mi manera. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran en el silencio de la sala. Mi abogado, con un gesto casi imperceptible, me indicó la carpeta sobre la mesa. Respiré hondo y continué. He donado una parte considerable de mi herencia a una fundación. Una fundación que ayuda a personas con problemas financieros, a personas que, como Gabriela, han cometido errores y necesitan una segunda oportunidad. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de mi madre. Mi padre, con la boca abierta, me miraba con una expresión que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Rabia? ¿Decepción? Mi abogado, con voz serena, explicó los detalles legales, los términos de la donación, la imposibilidad de revertir la decisión. Frente a un notario, que había llegado unos minutos antes, firmé los documentos que formalizaban la donación. Y entonces, con la misma frialdad con la que habían entrado, se levantaron para irse. Sin una palabra, sin una mirada, sin un gesto de despedida. Simplemente se fueron, derrotados, furiosos. Ahora estoy sola, en mi casa, en mi refugio. El silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, me envuelve como un manto. Siento una paz que no había sentido en años, una paz profunda, serena, que nace de la certeza de haber tomado la decisión correcta. He ayudado a mi familia, a mi manera. He protegido mi casa, mi futuro, mi derecho a ser feliz. Y aunque me duele, aunque la duda sigue ahí, como una pequeña espina clavada en mi corazón, sé que he hecho lo correcto. He roto las cadenas, he escapado de la prisión. Soy libre, pero la pregunta sigue ahí, Reddit, martillándome el cerebro. ¿Aita por negarme a ayudar a mi familia, aunque me hayan tratado así? ¿Fui demasiado lejos? Necesito sus opiniones. Necesito saber si hice lo correcto. Necesito un poco de paz.